El ministerio Conéctate Jesús presenta de la serie Feliz para Siempre, nuestro quinto segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes. Nos encontramos en el tercer trimestre del año. Este trimestre se titula El poder de la palabra de Dios. Acá vamos a ver 3 lecciones, siendo la primera de ellas siguiendo a un líder invisible. Go to pray. Vamos a orar. Amado Dios, como cada mañana venimos a usted con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Sabemos, oh Señor, que es un ministerio muy poco promovido dentro del círculo y de gran necesidad. Por eso, oh Señor, en este cuarto año, en el que estamos tratando de presentar esta lección de manera completa, oramos, buen Dios, y agradecemos la experiencia de la pandemia porque nos regaló el tiempo para estudiar lecciones como estas. Gracias, Padre. Que los hermanos recién bautizados puedan ver en estas lecciones la leche espiritual materna. Por Jesús. Amén. Leche espiritual materna. Esos son estas lecciones. Estamos en el tercer biberón. Este tercer biberón nos va a hablar de el poder de la palabra de Dios. Amigos, antes de meterme en la lección número 1, yo quiero ocupar este tiempo, ya que hoy tengo el tiempo para hacerlo, para leer la carta que introduce este tercer trimestre. Voy a leerla textualmente y voy a dejar la pantalla donde está para que usted sepa de dónde estoy leyendo. Página 2 de esta cartilla para nuevos creyentes. El poder de la palabra de Dios. Dice así. Un reconocido psicólogo cristiano ha sido invitado en varias ocasiones para hablar de la religión cristiana en universidades seculares. Cuando les pedí a los estudiantes que mencionen alguna de las enseñanzas de Jesús, cuando les pide a los estudiantes que mencionen alguna de las enseñanzas de Jesús, ahora sí, suelen responder: ama a tus enemigos. Aparte de este mandato, casi ningún estudiante puede mencionar ninguna enseñanza concreta de Jesús. Sus padres tampoco saben más que ellos. Incluso la mayoría de los que se consideran cristianos encontrarían que los
les resulta difícil o incluso imposible explicar que Jesús dijo en cuanto al perdón, el sábado, la sexualidad, la muerte o el cielo. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8:11. El psicólogo George Weimar afirma: que cuando la gente lee la Biblia, por lo general, abre y examina un breve pasaje sin prestarle mucha atención al contexto. Luego, si el lector se siente cómodo con lo que leyó, aceptará lo que dice el pasaje. Y si no le gusta lo que escribió el autor bíblico, quizá lo considere un consejo interesante, pero de poca relevancia para su vida, y ni siquiera se inmutará. Ser un discípulo implica tanto conocer a Jesús como lo que Él enseñó. Por eso necesitamos estudiar constantemente su palabra. El título de la guía de estudio de este trimestre es El poder de la palabra de Dios. Las lecciones estarán centradas en enseñanzas concretas de Jesús que se encuentran en los evangelios y en el resto de la Biblia. El último párrafo de esta introducción al trimestre nos dice: después de las lecciones introductorias en las que estudiaremos el poder de la palabra de Dios, lecciones 1, 2 y 3, y de una lección respecto a los potenciales problemas que suscitaría vivir en obediencia a la palabra de Dios, lección 4, abordaremos varias de las enseñanzas de Jesús el sábado y cómo guardarlo, lecciones 5 y 6, los 10 mandamientos y los diezmos y la ofrenda, lección 7, la vida abundante, lección 8, la conducta sexual, lección 9, cómo librarse de las adicciones, lección 10, el perdón, lección 11, qué hay después de la muerte, lección 12, y por último, el destino de los salvos y el de los impíos, lección 13. Amigo, quédate con nosotros este trimestre y tendrás el mejor estudio para reforzar tu fe. 3 selecciones dadas por Jesús, presentando el poder de la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Dios, gracias Señor por la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Al iniciar este tercer trimestre, lo hacemos confiados, oh Padre Santo, de que recibiremos poder de lo alto. Por Jesús. Amén. Lección número 1. Siguiendo a un líder invisible.
Los textos bíblicos para esta semana son Juan 14, 25 y 26, Juan 16, versículos 1 al 5, Mateo 9, 35, Primera de Juan 1, 1 al 3 y Juan 20, 20, 26 al 29. Lo que aprenderemos esta semana. ¿No sería más fácil creer en Jesús y seguirlo si Él estuviera en la tierra en forma visible? ¿Cómo podemos saber que un Jesús invisible es un personaje real? ¿Qué provisión hizo Jesús para aquellos que creerían en Él sin poder verlo? ¿Qué provisión ha hecho Jesús? ¿Qué provisión ha hecho el Padre? ¿Qué provisión ha hecho el Espíritu Santo? ¿Qué provisión ha hecho Dios para que tú y yo creamos en su Hijo sin siquiera poder verlo? De eso se trata esta primera lección. Siguiendo a un líder invisible. Y por supuesto, el versículo a memorizar nos llama la atención sobre esta misma inquietud. Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ayer mi esposa hablaba de darle gracias a Dios por las bendiciones recibidas aún antes de recibirlas. De eso se trata este estudio. Creer en Jesús aun cuando no lo ves, agradeciendo el que puedas, agradeciendo su compañía, aun cuando todavía no lo ves, sabes que está ahí, sabes que está contigo. ¿Por qué? Porque el concepto clave de nuestra semana es ver para creer. La palabra de Dios nos muestra a Jesús. Encontramos pruebas irrefutables que nos garantizan que a pesar de que Jesús resulta ahora invisible a los ojos humanos, Hechos 17:17 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amigo, si tú necesitas ver para creer, yo no sé. Solo te puedo decir que el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 1, me dicen a mí cómo debo vivir. Y yo no te voy a decir que es fácil lo que Hebreos 11:1 nos pide, porque te estaría mintiendo si te digo que yo he alcanzado ese nivel de vida. Pero sí te puedo decir que he visto a Jesús trabajando en mi vida y trabajando en la vida de otros, pero sobre todo trabajando en mi vida.
Y por eso te puedo decir que lo que Hebreos 11:1 dice es verdad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando mi mamá presentó el primer cáncer, yo no podía hacer nada por ella, nada más que orar. Y mi mamá tocó campana de vencedora. Pero luego a mi mamá le salió otro cáncer. Y por supuesto, viene la duda. El enemigo quiere que tu fe mengue. Pero Jesús oró por Pedro para que su fe no fallara. Otra vez nos pusimos a orar. Y una vez más el Señor se manifestó. Y mi mamá volvió a tocar campana. Pasado el tiempo, cuando ya creíamos que todo había terminado, nos gozamos en la victoria, decíamos. Mi mamá empezó a perder el oído. Y una pelota de carne le creció en su oído izquierdo. Se le hizo una biopsia y era el tercer cáncer. Una vez más oramos. ¿Y sabe qué? Hebreos 11 se cumplió. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no sé cómo lo hizo Dios, pero una vez más, mi mamá está libre de cáncer. En Jesús, mi mamá es vencedora. Cuéntame lo que tu fe, cuéntame lo que tu fe te permite ver. Y cómo a través de la fe puedes ver a Jesús trabajando en tu vida. Cuéntame. Yo te estoy contando hoy lo que a través de mi fe en Jesús, Él me ha permitido verle. ¿Cómo Él me ha permitido verle? A través de los ojos de la fe podemos ver a Jesús. Esta lección tiene como introducción mientras no obedezcamos los mandamientos de Jesús. Mucha gente no le gusta que se hable de los mandamientos de Jesús cuando se habla de fe. Se molestan cuando escuchan la palabra mandamientos. Pero la fe encuentra su clímax justamente cuando obedecemos los mandamientos de Dios. No hay fe sin obras. Y no hay obras sin fe. Mientras no obedezcamos los mandamientos de Jesús, no lograremos comprender cuán diferente es el cristianismo de la cultura popular. En tiempos de Noé, el hombre se daba en casamiento y hacía como bien le pareciera. Y el Señor dijo, no, hasta aquí llegó. Pregunto, ¿no ocurre lo mismo hoy? Cada quien hace como quiere sin consultar con Dios. Quizás sería más fácil seguir a Jesús
Si tan solo pudiéramos verlo y escucharlo. Pero el Señor hizo las provisiones del lugar para que sus discípulos y los que más tarde creerían en el testimonio de ellos, tú y yo, tuvieran suficiente evidencia de que les servirían de fundamento para su fe. Amigos, el testimonio de la semana, Jesús aquí y ahora, nos ayuda a entender este asunto de creer en un Jesús al que no podemos ver. Durante mucho tiempo, buscando respuesta en la ciencia. Durante mucho tiempo yo no creía en Dios, nos dice nuestro protagonista. Me consideraba agnóstico y la religión jamás me había parecido algo creíble, a pesar de que me había criado en un hogar cristiano. Sin embargo, siempre me había fascinado la complejidad del universo. En mi mente bullían las ideas y las preguntas sobre la teoría del Big Bang, la forma en que surgió la vida en este planeta y la evolución. Comencé mis estudios universitarios creyendo que, tras graduarme de ingeniero, obtendría respuesta a todas mis inquietudes sobre el origen de la vida, pero no fue así. Cuando me gradué, el Señor me permitió conseguir empleo en una fábrica de electrodomésticos. Después de trabajar allí durante un año, conocí a un compañero que le gustaba hablar de lo interrelacionado que está todo en nuestro planeta, especialmente en la naturaleza. Me sorprendió saber que mi nuevo amigo creía en Dios. Me preguntaba cómo alguien como él, con bastante conocimiento científico, podía creer en lo sobrenatural. Al cabo de un tiempo me enteré que era adventista del séptimo día, una iglesia de la que nunca había oído hablar. Mi amigo comenzó a explicarme sus creencias y poco a poco me fui interesando más y más en la palabra de Dios. Todavía recuerdo que el 22 de noviembre del 2009 fue el día cuando desperté creyendo en Dios. A principios de 2010 compré una Biblia y comencé a leer el libro de Génesis. Al finalizarlo, reconocí que ya no podía seguir considerándome agnóstico. Todo parecía indicar que Dios me estaba preparando para que fuera adventista. Comencé a frecuentar la iglesia y a estudiar el libro de Romanos en la escuela sabática. Poco tiempo después se celebró una campaña de evangelización y al final de dichas reuniones pude comprender que Jesús es el centro de todo. Al cabo de algunas semanas entregué mi vida a Cristo y fui bautizado. Amigos, como el personaje de nuestro testimonio de la semana, debemos escudriñar las Escrituras, hacer un esfuerzo diario si queremos que nuestra vida sea conducida por Cristo. Debemos aprender a reconocer que Jesús es el centro de todo. Una vida con Cristo. Mateo 9:35. El turismo es una de las principales fuentes de ingresos de Israel.
Millares y millares recorren los lugares por donde Jesús anduvo, porque les parece que al hacer esto, la presencia del Salvador se torna más real. ¿Lo consiguen? ¿Crees que un viaje a Israel podría hacer que te acerque más a Jesús? Al regresar del viaje, ¿tu vida cambiaría? Ocurriría como ocurrió con una de mis hijas, que luego de hacer varios viajes a Europa, París, Inglaterra, terminó renunciando a Cristo. Amigos, ¿tienes tú ese pensamiento y esa esperanza de que un viaje a la Tierra Santa cambiaría tu vida y te haría ser mejor cristiano? Durante 3 años y medio, 12 discípulos acompañaron a Jesús y fueron testigos de todo lo que él hacía y decía. ¿Cómo podría resumirse la obra de Jesús? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35. ¿Qué había en las enseñanzas de Jesús que fortalecía la fe de quienes lo escuchaban? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7:28 y 29. Jesús se distinguía de los demás maestros de aquel entonces en que sus enseñanzas se fundaban en el ejemplo, mientras que los rabinos basaban sus argumentos en las tradiciones que habían recibido de otros rabinos. Las enseñanzas de Cristo se basaban en la autoridad que le otorgaba una vida de armonía con los preceptos divinos. Les enseñaba como quien tiene autoridad. Cuando un padre le enseña a sus hijos con el ejemplo, entonces tiene autoridad. No puedo decirle a mi hijo no fume y él me está viendo a mí fumando. No puedo decirle a mis hijos no seas un alcohólico, no bebas licor, y él ve que yo tengo en mi casa, en una esquina de mi sala, un bar o un minibar, y él ve que en ese lugar hay bebidas alcohólicas. Papá, ¿para qué son esas bebidas si tú no quieres que la beban? Entonces le decimos al muchacho, todavía no eres adulto. Eso es para los grandes. Con esta excusa queremos justificar nuestros errores en la enseñanza. Algunas personas dicen que su fe sería mayor si Jesucristo estuviera entre nosotros. No podemos negar que si Jesús viviera hoy en la tierra, podríamos pedirle que nos aclarara aquello que no entendemos como lo hicieron sus discípulos. Mateo 13:36
17, 19 y Juan 9, 2. Sin embargo, el de Tomás es uno de los casos más evidentes que nos demuestra que esa idea no es correcta. Estando junto a Jesús, Tomás dudó de la veracidad de la resurrección del Señor. Ante esta situación, Jesús tuvo que hacerle un pedido. Lee Juan 20, 26 al 29. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de Tomás? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si bien es cierto que la duda casi hace naufragar a Tomás, no menos cierto es que cuando él reconoció a Jesús como su Señor y Dios, sus vacilaciones fueron derrotadas y llegó a entender que hay mayor dicha cuando creemos sin haber tenido evidencias visibles. Después de todo, no hemos de olvidar que la fe es la convicción de lo que no se ve. Amigo, una vez más te recuerdo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te espero mañana, cuando estudiaremos vivir con Cristo sin verlo. Ver para creer. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por el estudio de la lección de Escuela Sabática número 1 del tercer trimestre para nuevos creyentes. Amado Dios, que este tiempo que le hemos dedicado y que le dedicamos cada mañana pueda producir sus frutos en la vida no solo nuestra, sino también de aquellos hermanos que recién se han convertido al Evangelio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y ha sido un gozo estar con ustedes en la lección de Escuela Sabática para nuevos creyentes. La invitación es para que te quedes con nosotros. En unos minutos estaremos viendo la Escuela Sabática regular a cargo de mi querida esposa Rosita. Ya regreso con ustedes. Bendiciones. Ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Nos vemos mañana.